Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Damos gracias a Dios por estar una vez más aquí en su casa. La verdad que amamos la casa del Señor. Entendemos que no hay nada mejor en esta tierra que exponernos a su palabra y poder ver cuál es la guianza que Él nos está dando en este tiempo. Y la verdad que sin duda alguna tenemos que reconocer que en un de repente se levantan cosas en nuestras vidas que nos quieren hacer la guerra. Personas que nos hacen la guerra, situaciones que nos quitan la tranquilidad del día a día. Y ambos, ya sean situaciones o personas, en un de repente se constituyen en nuestros enemigos. No las personas en sí mismas, sino lo que opera en las personas, que nos hace el frente, que nos hace la guerra. He oído con mucha frecuencia cómo hijos de Dios tienen una expresión como que, bueno, Dios sabe si lo hace o no, bueno, que sea la voluntad de Dios, con un desdén de desesperanza, de incredulidad. Y yo sé que esta palabra, así como fortaleció mi hombre interior mientras la estudiaba, así hará con cada uno de ustedes. Porque sin duda alguna, en este tiempo, en esta hora, tenemos que levantarnos como el pueblo de Dios, que realmente entiende cómo se mueve el mundo espiritual y cómo se enfrentan los enemigos. No con pasividad, tampoco con una guerra de nuestra carne, un levantamiento de nuestra carne, no, sino a la manera de Dios, en la forma espiritual, como Él nos ha dejado establecido en la palabra. Y para poder entenderlo, vamos a ir al libro de Esther. Y yo voy a empezar leyendo el capítulo 6, específicamente en el verso 13. La palabra de Dios nos dice: y Amán contó a su mujer Zeres y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces sus sabios y su mujer Zeres le dijeron: si Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, es de descendencia judía, no podrás con él, sino que ciertamente caerás delante de él. Dile al que está a tu lado: el enemigo caerá delante de mí. Miren cómo esta mujer reconoce y dice: si es de descendencia judía, tú no vas a poder con él, no vas a poder. Y le dice, sino que ciertamente caerás delante de él. Y lo primero que yo quiero que veamos, cómo esto nos compete a cada uno de nosotros. Porque pudiésemos decir, bueno, yo no soy de descendencia judía. Bueno, pues está cerrado. Porque en el mundo espiritual nuestra descendencia es del pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que somos el Israel del Señor? Dios con claridad le dijo a Abraham, y lo hemos registrado en el libro de Génesis, capítulo 17, desde el verso 1 al 14, cosas como que el Señor le dijo: yo soy el Shaddai, camina delante de mí y sé perfecto. Le dijo además: yo haré mi pacto contigo, estableceré mi pacto entre tú y yo y tu simiente después de ti. Yo seré tu Dios y tú heredarás esta tierra. Este es mi pacto, que se ha circuncidado cada varón entre nosotros. Son frases puntuales de esta porción de la palabra. Entonces vemos cómo el Señor hizo un pacto con su pueblo en Abraham y lo constituyó. Toda persona que se circuncidaba entraba a pertenecer al pacto. Luego vemos en el Nuevo Testamento, en el nuevo pacto, cómo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 3, nos dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vemos también en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 15, y lo que trato es de poner un fundamento para que todos entendamos que la palabra que vamos a compartir hoy es para nosotros. Que de la misma forma en que esta mujer le dijo a Amán, su misma esposa: si es de descendencia judía, tú no vas a poder con él,
tú vas a caer delante de Él, es la misma palabra que tenemos que nosotros tener sellada en nuestros corazones cuando viene el tiempo difícil, cuando se levantan los enemigos de nuestra paz, porque nosotros somos la descendencia de Abraham. Nosotros somos los miembros del nuevo pacto marcado con la sangre del Cordero. Somos aquellos que poseemos la promesa en nuestras manos y en nosotros se cumplió esa promesa. Dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9, verso 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dile al que está a tu lado, es recibido la promesa de la herencia eterna. Y vimos en Génesis 12:3, cuando el Señor mismo dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros somos esas familias de la tierra que en Abraham fuimos bendecidas, porque Jesucristo pagó el precio en la cruz del Calvario y derramó su sangre para hacernos de su propiedad. Por eso nosotros podemos tener la certeza de que aunque estemos en el horno de fuego ardiendo, que aunque la temperatura se le suba al horno 7 veces más, nosotros vamos a salir de allí sin ni siquiera olor a humo, porque es una promesa de Dios para su pueblo y nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestras vidas fueron compradas por Jesucristo en el Calvario. Nosotros le pertenecemos a Él. Ahora, si hemos entendido esto, de que tenemos un escudo que nos rodea, de que Adonai Sebaot es nuestra defensa, nosotros tenemos que entender que nuestras vidas tienen que vivir para agradarlo a Él. Que el anhelo de nuestros corazones cada mañana, al acostarnos, al caminar, al trabajar, es agradar al Señor, es tener la mente y el corazón en total unidad con el Espíritu Santo y preguntarle, Señor, ¿te agrada esto? Esto es lo que te está agradando a ti. Esa debe ser nuestra actitud, querer agradar a nuestro Rey. Y es lo primero que nosotros vemos en este libro de Esther, como una actitud muy notoria en la reina Esther. Y lo vemos en el capítulo 2, a partir del verso 15. Dice, cuando a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor ante los ojos de cuantos la veían. Esther fue llevada al rey Asuero a su palacio real el mes 10, que es el mes Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y ella halló gracia y bondad con él más que todas las demás vírgenes. Y él puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Y aquí hay algo tan importante que me llama tanto la atención, y es como vemos que ella halló gracia y bondad más que todas las demás mujeres que estaban siendo ofrecidas al rey. Y esa gracia que nosotros encontramos cuando tenemos una relación con el Señor, donde lo que prima, donde lo que nos gobierna es el quererlo agradar a Él. Esa gracia que solamente viene del Padre, como predicaba el pastor Piñeiro esta mañana. Esa gracia es algo que es sobrenatural. Es ese favor que nosotros no merecemos, pero que se activa. Es una gracia que nos perdona. Es una gracia que nos justifica. Es una gracia que ya nos ha glorificado por cuanto nos ha sentado en lugares celestiales al lado de Jesucristo. Pero es una gracia que te abre puertas en el día a día. Es una gracia que hace camino por donde no lo hay. Es una gracia que te lleva al otro lado y te hace pasar la tempestad
en paz y en seguridad. Es esa gracia que solamente viene del Padre a través del Hijo cuando ven a una mujer o a un hombre que derrama su corazón en la presencia del Señor y que lo único que anhela es agradarlo, es complacer el corazón de Dios. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál ha sido tu relación quizás marchita, estéril, fría con el Señor. A la luz de esta palabra, hoy tiene que nacer en ti el anhelo por esa bendita palabra, de levantarte apasionadamente con un fervor a querer buscar la presencia del Señor y empezar a querer agradarlo a Él. Dios quiere darte la victoria. La situación que atraviesas es efímera, es momentánea. Dios quiere darte la victoria, pero necesita que tengas intimidad con Él. Necesitas que vayas a la presencia del Rey y que empieces a agradarlo y que empieces a cambiar de actitud, de forma de pensar, y que tu anhelo primordial sea agradar su nombre. El Señor quiere que tú lo honres, quiere que tú lo exaltes, quieren que tus actitudes, anhela que tu forma de hablar y de pensar glorifique y levante el nombre del Altísimo. Entonces esa autoridad espiritual que ha sido depositada en tu vida va a ser activada y no habrá situación, no habrá problema, no habrá adversidad que te gobierne, porque te vas a mover en medio de ella y cruzarás al otro lado lleno de la autoridad que Dios te ha dado. El Evangelio de Juan en el capítulo 8 verso 29 nos dice: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El Señor va a estar a tu lado siempre, en la enfermedad, en la escasez, en el tiempo, cual sea el tiempo que tengas que atravesar. Siempre que estés haciendo lo que a Él le agrada, no lo que complace tu carne, no lo que estás acostumbrado a hacer, sino lo que a Él le agrada. Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y esto es lo primero que tenemos que tener muy en cuenta. Para nosotros agradar a Dios tenemos que tener la determinación de morir a la vieja naturaleza, de decir no a mi conducta vieja y empezar a obrar bajo la guianza del Espíritu Santo. Si mi lucha, si mi batalla es que el Espíritu Santo me gobierne mi alma, gobierne mis sentimientos, mis emociones, mi voluntad, entonces yo estoy agradando el corazón del Padre. Aunque me equivoque, aunque en un de repente falle, pero Dios conoce si la motivación de mi corazón es agradarlo a Él, porque yo quiera olvidarme de quien fui y empezar a ser esa nueva criatura que por el gobierno del Espíritu Santo en mi vida se está formando. Agradar a Dios significa tener fe. Agradar a Dios significa creerle a Él y no a la circunstancia. Porque como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 11, verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice además, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y esto es una verdad que es un ancla para nuestra alma. Nosotros tenemos que tener la seguridad inquebrantable, innegociable, de que en Dios hay todo lo que yo necesito. Si necesito sanidad, Dios la tiene. Si necesito recursos, Dios los tiene. Si necesito paz en mi alma, quietud ante una situación, en Dios la voy a encontrar. Y eso tiene que ser claro y preciso, porque entonces eso es creerle a Dios. Eso es confiar en Él, es entender que no importa la circunstancia que yo tenga que enfrentar, Dios está conmigo y yo le creo a Él, porque yo sé que en Él está el poder para librarme y también para fortalecerme y darme seguridad mientras pasa la tempestad. Tenemos que ser agradecidos, amados. Cuando somos agradecidos,
nosotros estamos agradando el corazón de Dios. La carta a los Hebreos, en el capítulo 12, verso 28, nos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Ser agradecidos es agradar el corazón de Dios. Y ser agradecidos implica que nuestras vidas, por cuanto hemos sido trasladados a un reino inconmovible, son apasionadas por servir en ese reino. Y servir con temor y reverencia, sabiendo que nuestro servicio no es para hombre, que nuestro servicio es para el santo, para el grande, para el alto, el sublime, el Dios eterno. Para Él servimos, y con ese respeto, esa honra, tenemos que servir en su casa y en el reino. Entonces, cuando sabemos que le agradamos a Él, vemos lo que dice Primera de Juan 3:22. Cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Dile al que está a tu lado: cualquier cosa que yo pida, la voy a recibir. Y fíjense, amados, que dice cualquier cosa. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables ante Él. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro propósito? Estar bien seguros, pero muy bien seguros de que nosotros le estamos agradando al Señor. Y vimos cómo agradamos el corazón de Dios con los versículos que acabamos de compartir. Entonces, si estoy agradando al Señor, me voy a dar cuenta que puedo pedirle cualquier cosa y que cualquier cosa que yo le pida me va a ser hecha. Entonces, yo quiero preguntarte: ¿estás seguro de que tú estás agradando al Señor? ¿Estás seguro de que ya no vives en la carne, sino que estás siendo gobernada o gobernado por el Espíritu Santo? ¿Estás seguro de que tú le estás creyendo a Dios? Que no importa lo que la realidad o el diagnóstico médico o la situación económica te esté gritando, que eso tú lo echas a un lado y que tu verdad es lo que Dios te dice en su palabra. ¿Estás seguro de que tú le estás sirviendo al Señor en agradecimiento, con temor y reverencia? Que te has dado cuenta de que tú fuiste trasladado a un reino inconmovible y que ese reino amerita que tú te levantes y le sirvas y lo hagas con honra al Señor, sabiendo que para Él lo haces. Si alguna de estas respuestas es negativa, yo te invito en esta noche a que vayas delante del Espíritu Santo y te arrepientas y le digas al Señor que tú quieres agradarle a Él, que tú quieres creerle a Él y que tú quieres servir en su reino, porque así lo vas a agradar. Entonces puedo decirte: prepárate, porque este es el tiempo donde vas a ver tus enemigos avergonzados, los vas a ver derrotados, los vas a ver debajo de tus pies. ¿Cuántos lo creen? Nuestra ocupación es agradar a nuestro Señor, es tener la más completa intimidad con Él. De pelear contra nuestros enemigos se encarga Él. Pero vamos a ver ciertos puntos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, estamos posicionados en que nosotros estamos viviendo para agradar al Señor, que estamos caminando con fe, que tenemos intimidad, que estamos haciendo las cosas a su manera y que su corazón está contento con nuestras vidas. Partiendo de esta premisa, vamos a darnos cuenta de que hay muchos puntos que fortalecen nuestra fe y que no se nos pueden olvidar en el camino. Y lo primero es que hay un libro que contiene tus crónicas. Vamos a ver Esther capítulo 2, a partir del verso 21. Dice: en aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Asuero. Pero el asunto llegó a conocimiento de Mardoqueo, y él se lo comunicó a la reina Esther. Y Esther informó al rey en nombre de Mardoqueo. Y cuando fue investigado el asunto y hallado cierto,
los 2 eunucos fueron colgados de una horca, y esto fue escrito en el libro de las crónicas en presencia del rey. Dile al que está a tu lado: mis hechos están escritos en la crónica de Dios. Y es que, amados, absolutamente nada pasa desapercibido a nuestro Señor. Él conoce tus oraciones, conoce tu entrega, tu servicio, tu amor por Él, tu amor por tu prójimo. El Señor sabe todo de nosotros y todo está contenido en su crónica. Y esas crónicas son sacadas en el tiempo preciso, en el tiempo que lo necesitamos, y van a actuar a nuestro favor. Efesios 5:11 dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Cuando nosotros nos levantamos en el nombre de Jesús y traemos a la luz lo que está oculto, y no nos asociamos con el pecado y no nos asociamos con las obras de las tinieblas, nos vamos a dar cuenta que esos hechos que van en contra de la corriente están siendo anotados en la crónica de Dios. Esto hará que el Señor esté viendo nuestra conducta, que exalta su nombre y no exalta el mal de este presente siglo malo. Vamos a ver cómo David oraba. El Salmo 56:8, vemos que él decía: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? David sabía que cada lágrima que él había derramado estaba en el libro del Señor anotada. Igual que él, nosotros tenemos que tener esta seguridad. Salomón oraba diciendo, lo vemos en 2 de Crónicas 6:42, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo. Las misericordias que tuvo Dios con David fueron anotadas en un libro. Y Salomón oraba por esas misericordias, trayéndolas a memoria para que el Señor las tomara en cuenta en ese tiempo. Vemos como Nehemías en el capítulo 5, verso 19, oraba al Señor y le decía: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Había memoria registrada de lo que Nehemías había hecho a favor del pueblo. Vemos también, esto me impacta, oigan esto, en Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Oigan bien, si nosotros estamos caminando en el temor de Dios, si nuestro anhelo es obedecerlo, si nosotros antes de actuar pensamos en su nombre, porque lo único que queremos es honrar su nombre y levantar su nombre, hay un libro de memorias donde tu nombre está escrito. Aleluya. El libro de memoria de aquellos que le temen al Señor y piensan en su nombre. Por eso es que tenemos que decir que la integridad, amados míos, es la seguridad de nuestros caminos. El Señor ve nuestra integridad, el Señor ve nuestro temor de Él y lo escribe en el libro que solamente está para los que temen al Señor. Por eso, aunque parezca que el enemigo está triunfando, nosotros no podemos dejar nuestro lugar. Tenemos que seguir firmes, porque hay un libro de las memorias de Jehová que va a sacar en el momento adecuado y va a levantarse a pelear la batalla en contra de nuestros enemigos. Y vamos a seguir en el libro de Esther y vamos ahora al capítulo 3, a partir del verso 1. Voy a leer aquí varios versos para poder entender el contexto a modo general. Después de esto, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo,
y lo ensalzó y estableció su autoridad sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Cuántas veces nosotros vemos que el enemigo está venciéndonos aparentemente? ¿Cuántas veces vemos que están todos los frentes abiertos, que tenemos guerra por todo lugar, que parece que todo se nos viene encima, que el malo, como dicen, está triunfando en contra de nuestras vidas? Eso está pasando en esta historia. Dice el verso 2, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así había ordenado el rey en cuanto a él. Pero Mardoqueo ni se inclinaba ni se postraba. Dile al que está a tu lado, no me voy a inclinar delante de mi enemigo. Entonces los siervos del rey que estaban a la puerta del rey dijeron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandato del rey? Y sucedió que después que ellos le habían hablado día tras día y él se había negado a escucharlos, se lo informaron a Amán para ver si la palabra de Mardoqueo era firme, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. Amados, y eso es lo mismo que pasa cuando el enemigo ve que no está obteniendo el resultado en nosotros, ni de tristeza, ni de amargura, ni de pesar, ni de llorar, ni de desesperanza, sino que no nos postramos delante del problema, no nos postramos delante del diseño del infierno, sino que nos levantamos firmes con la mirada puesta en el Señor, en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Le causamos furia al diablo, amados. Y él no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, pues habían informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Por tanto, Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, el año 12 del rey Asuero, se echó el pur, es decir, la suerte, delante de Amán para cada día y cada mes, hasta el mes 12, que es el mes de Adar. Y Amán dijo al rey Asuero, hay un pueblo, aleluya, esparcido y diseminado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todos los demás pueblos y no guardan las leyes del rey, así que no conviene al rey dejarlos vivos. Di para que el enemigo oiga, mis leyes son diferentes a todas las leyes de los demás pueblos. Si al rey le parece bien, decrétese que sean destruidos y yo pagaré 10,000 talentos de plata en manos de los que manejan los negocios del rey para que los pongan en los tesoros del rey. El rey tomó de su mano el anillo de sellar y se lo dio a Amán, hijo de Amedata, agageo, enemigo de los judíos. Muchas veces creemos que el problema es quien tiene la autoridad. Muchas veces entendemos que el problema nos arrastró, nos consumió, nos devoró. Esto pasaba aquí cuando el rey le dio el anillo, la autoridad al enemigo del pueblo de Israel, que era Amán. Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Cuando nosotros tenemos un decreto contrario, todo sale mal. Todas las puertas están cerradas, hay malas noticias. Y por eso es que Pablo nos exhorta en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11, a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso el pueblo de Dios no puede ser un pueblo pasivo, porque el enemigo se levanta, no podemos ignorarlo, pero cuando se levanta, por cuanto somos un pueblo con costumbres diferentes, con leyes diferentes, nunca nos vamos a postrar delante de Él, sino que ahí es verdad que vamos a erguir nuestra mirada y saber que nuestra salvación está a la puerta. Y mientras estudiaba este tema, y realmente mi motivación primera
fue por los acontecimientos que están ocurriendo en el pueblo de Dios, yo oraba al Señor para que nuestros ojos fuesen abiertos. Porque nosotros no podemos ignorar lo que está ocurriendo en el pueblo de Israel como nación. Porque aunque somos su pueblo y toda palabra la aplicamos en nuestra vida espiritual, no podemos ignorar que hay un pueblo que es el pueblo elegido, que aunque no han aceptado a Jesucristo, es el pueblo que tiene promesa de Dios. Es el pueblo de quien Dios dice que es muro alrededor, que lo guarda, que lo cuida, que lo libra. Y este pueblo de Israel en este tiempo se ha visto amenazado por Irán y sus armas nucleares, por cuanto Irán ha dicho que su meta es destruir a Israel. Y vemos cómo el primer ministro de Israel, en su falta de conocimiento de Jesucristo y de la revelación de la salvación, pero evidentemente con un corazón que teme al Señor y que le cree en sus milagros y su portento, fue al muro de los lamentos el día sábado, previo a su cita en el Congreso Nacional, en el Congreso de Estados Unidos. Y vemos cómo este primer ministro de Israel, el mismo día en que se celebra la fiesta de Purim, el día de la liberación del pueblo de Israel de manos de Amán, cuando la reina Esther se presentó rompiendo todo protocolo delante del rey a pedir el favor de su pueblo, ese mismo día, 2000 y tantos años después, se presenta el primer ministro de Israel ante el Congreso de Estados Unidos, rompiendo todo protocolo, porque ni siquiera se avisó al presidente de los Estados Unidos que eso sucedería. Y este hombre, con la valentía que solamente Dios pudo haberle dado, declara delante de todas esas autoridades que un día como ese día, una mujer que se atrevió a ir delante del rey, por una mujer que se atrevió a pagar el precio, su pueblo fue liberado. Y que en ese día él iba a pedir el favor del Congreso de los Estados Unidos para que se levantaran en ayuda de su pueblo, porque él tenía la obligación de cuidar en el nombre de Dios el pueblo de Israel. Y que en ese día se cumplía una profecía en un tiempo en que Dios tiene planes y propósitos no solamente para Israel como nación, sino también para su pueblo, el pueblo elegido, tú y yo. Él se paraba intercediendo como lo hizo la reina Esther, para que Estados Unidos se levantara a ayudar a Israel en contra de la inminente destrucción. Hay un decreto de destrucción de las tinieblas en contra del pueblo de Israel. Pero yo estoy segura que todo este proceso está siendo permitido por Dios para que el pueblo sepa, el pueblo de Israel sepa que no es Estados Unidos su defensa, que es Adonai Sebaot, el que una vez más se va a levantar y va a destruir las armas nucleares y va a poner su ejército a rodear su pueblo y va a poner límite a Irán y a todos los enemigos de su pueblo. ¿Cuántos lo creen? Por eso no podemos cesar, amados, de orar, de interceder por esa nación como nos manda el Señor. Tenemos que estar posicionados en la brecha para que nuestras vidas cumplan de verdad el propósito para el cual estamos en esta tierra, en esta hora, en este tiempo. Este mes de marzo nos cuenta, nos hacemos memoria, buscamos las crónicas registradas en este tiempo de la defensa que sucedió del pueblo, cómo se evitó la destrucción, esta tragedia que iba a suceder, porque una mujer se levantó a obedecer al Señor, porque una mujer se levantó y fue delante del rey a poner su petición. El salmista sabía muy bien que era su Dios el que hacía la guerra. Fíjense qué dice David en el Salmo 54, verso 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí,
Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. David sabía que el único que podía cortar sus enemigos era Adonai Sebaot. Y vemos en Esther 9, verso 25. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, éste ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Este es el destino de tu enemigo. Esto sucederá con todo lo que se ha levantado a hacerte la guerra. Y tienes que creerlo, porque no eres tú solo. La guerra no es tuya. Es Adonai de los ejércitos el que está de pie para anular el decreto que está en tu contra. Pero tienes que ir delante del rey con ese decreto en las manos. Piensa en cuál es tu enemigo ahora, en este tiempo. Todos tenemos un enemigo por delante. Piensa cuál es ese enemigo. Y así como vemos en la pantalla, como la reina fue delante del rey, así mismo tienes que ir delante del rey con ese decreto en la mano. Vemos en el capítulo 4 del libro de Esther, cuando Mardoqueo supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. Y en cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey, su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento, y muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Le dio también una copia del texto del decreto que había sido promulgado en Susa para la destrucción de los judíos, para que se la mostrara a Esther y le informara, y le mandara que ella fuera al rey para implorar su favor y para interceder ante él por su pueblo. Porque si permaneces callada en este tiempo, dice el verso 14, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para una ocasión como esta tú habrás llegado a ser reina. Y Esther les dijo que respondieran a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esta porción nos enseña cómo nosotros tenemos que participar en la obtención de la victoria. No es con una actitud de derrota, no es con una actitud de tristeza, no es con una actitud pasiva que vamos a esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Yo quiero decirte hoy que son muchas las promesas que están gravitando sobre nuestras vidas y que no las hemos podido obtener porque nos hemos mantenido en una actitud pasiva. Nos hemos quedado en lo emocional y no nos hemos puesto en la brecha para ir delante del rey en ayuno, en oración, con las armas que Dios nos ha dado. Y yo hoy he orado al Señor en el nombre de Cristo para que seamos todos despertados, para que seamos, oh Señor, animados a dejar la pasividad y levantarnos como verdaderos guerreros, como verdaderos hombres y mujeres que saben ir delante del rey con el decreto contrario en la mano. Porque para este tiempo Dios te llamó en medio de tu familia. Porque para este tiempo Dios te llamó en el lugar donde trabajas. Porque para este tiempo Dios te llamó en todo círculo en que tú te relacionas.
para este tiempo. Alivio y liberación tienen que llegar a tu familia, a tus relacionados. Pero tienes que entender que eres el instrumento elegido para este tiempo y para esta hora, para poder traer el cielo a esta tierra. Dios trabaja en la tierra por medio de los humanos. Desde el principio, Él lo decretó así. Él hace lo que Él quiere, hace su voluntad, hace que se cumpla en esta tierra a través de ti y de mí. Si Él quisiera, con el decreto de su boca, fuese suficiente. Pero no le plujo que así fuera, sino que nos eligió, nos apartó para Él poder a través de nosotros hacer su voluntad. Por eso Dios, vemos que desde el principio siempre necesitó hombres fieles, mujeres fieles, valientes, arrojadas, que se atrevieran a pelear la batalla con las armas que Él nos dio, como lo hizo Esther. Vemos que tenemos que orar, que venga tu reino, porque es el reino de Él que tiene que posicionarte a través de ti y de mí en esta tierra. Vemos que la palabra dice que tienen que venir obreros a la mies. ¿Por qué? Porque los obreros son necesarios sirviendo en la casa de Dios para poder hacer la voluntad del Padre, para poder establecer el diseño de Dios y deshacer el del enemigo. Tenemos que predicar la palabra de salvación para que muchos vengan al evangelio. Sin ninguna duda, tu participación y mi participación es necesaria para el establecimiento del reino de los cielos. Nosotros vemos un profeta que registra las escrituras, que por su palabra, que por su oración, hubo 3 años de sequía, pero cuando volvió y oró, vino la abundancia, volvió la lluvia. Vemos el caso del profeta Daniel, que es impactante porque este profeta Daniel, leyendo el libro de Jeremías, se da cuenta que se estaba a punto de cumplir el tiempo marcado de los 70 años de opresión, de los 70 años de cautividad, y ya se estaba cumpliendo. Por cuanto era un hombre que buscaba la presencia de Dios, él se dio cuenta, él discernió que el tiempo de los 70 años había llegado. Entonces él no salió corriendo a decir ya vamos a ser libres porque ya se está cumpliendo los 70 años de la liberación. No, ¿qué hizo este hombre? Empezó a orar, empezó a clamar al Señor. Miren qué dice Daniel 9:3. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Buscó al Señor, porque él sabía que para que se realizara lo que Dios había dicho, tenía que levantarse un hombre y un pueblo que estuviese clamando para que esto sucediera. Y miren si es así, que nos damos cuenta cómo en este mismo libro de Daniel, dice en el capítulo 10, verso 12, que fueron desde que él empezó a orar, fueron oídas sus palabras. Y que por sus palabras había venido el ángel a traerle la revelación. Pero sin embargo hubo un retraso de 21 días. ¿Por qué hubo este retraso? Porque se interpuso el rey de Persia. Y el Señor tuvo que mandar al arcángel Miguel para poder pelear esa batalla en los aires. Pero esa batalla se peleó porque había un hombre postrado en ayuno y oración, clamando al Padre para que trajera la palabra que él necesitaba escuchar acerca de la liberación que le había sido prometida. La batalla fue tan grande en los cielos, amados, que si no es por la oración que se efectuó en la tierra, no sabemos qué hubiese pasado. Por eso es que claramente el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, verso 30 y 31, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese a la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí,
hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Es una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros, la intercesión, la oración, el estar en la brecha. Llega el problema, claro que va a llegar el problema, pero ¿cuál es mi actitud? Ayuno, oración y ponerme en la brecha para enfrentar el problema, y también no solamente el mío, sino que tenemos que salir de la condición propia de mirarnos a nosotros mismos y empezar a interceder por las necesidades de las personas que nos rodean. Tenemos que estar nosotros peleando la batalla, anulando el decreto contrario en la presencia del Señor. Porque a través de nosotros es que vendrá la liberación. Probablemente muchas promesas no se han cumplido en tu vida. A partir de hoy, yo te pido en el nombre de Jesús que te pongas en la brecha a pelear esa batalla para que sean esparcidos los enemigos que están en los aires impidiendo que tú recibas esa promesa de la cual ya Dios dio la orden, pero por tu actitud pasiva, por la actitud de lamento en medio de la situación, probablemente no has visto qué ha sucedido. Tienes que tener la certeza de que tu Señor te va a responder. En Esther 5 vemos que dice: y el rey le dijo, ¿qué te preocupa, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Hoy es un día para que escuches la voz del rey preguntarte, ¿cuál es tu petición? En el capítulo 7, donde dice, y el rey y Amán fueron al banquete a beber vino con la reina Esther. También el segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Respondió la reina Esther y dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, oh rey, si le place al rey que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. Y si solo hubiéramos sido vendidos como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque el mal no se podría comparar con el disgusto del rey. Entonces el rey Asuero preguntó a reina Esther, ¿quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Y Esther respondió, el adversario y enemigo es este malvado Amán. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. Y dejando de beber vino, el rey se levantó lleno de furor y salió al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal había sido determinado contra él por el rey. Cuando el rey volvió del jardín del palacio al lugar donde estaban bebiendo vino, Amán se había dejado caer sobre el lecho donde se hallaba Esther. Entonces el rey dijo, ¿aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en la casa? Al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán. Entonces Arbona, uno de los eunucos que estaban delante del rey, dijo, he aquí precisamente la horca de 50 codos de alto está en la casa de Amán, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, quien había hablado bien en favor del rey. Y el rey dijo, ahorcadlo en ella. Colgaron pues a Amán en la horca que había preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey. A seguidas en Esther 8, vemos que dice, aquel mismo día el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le había revelado lo que era él para ella. Entonces el rey se quitó el anillo que había recobrado de Amán y se lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Esther habló de nuevo delante del rey, cayó a sus pies y llorando le imploró que impidiera los propósitos perversos de Amán agageo y el plan que había tramado contra los judíos. Extendió el rey hacia Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso delante del rey. Dile al que está a tu lado,
el rey te extenderá su cetro. Si le place al rey, si he hallado gracia delante de él, si el asunto le parece bien al rey y yo soy grata ante sus ojos, que se escriba para revocar las cartas concebidas por Amán, hijo de Amedata, Agageo, las cuales escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podría yo ver la calamidad que caería sobre mi pueblo? ¿Cómo podría yo ver la destrucción de mi gente? Entonces el rey Asuero dijo a la reina Ester y al judío Mardoqueo: he aquí, he dado a Ester la casa de Amán, y a él le han colgado en la horca, porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Y se escribió en el nombre del rey Asuero y se selló con el anillo del rey, y se enviaron las cartas por medio de correos a caballo que montaban en corceles engendrados por caballos reales. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida, de destruir, de matar y de exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacara, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. Una copia del edicto que había de promulgarse como ley en cada provincia fue publicado a todos los pueblos para que los judíos estuvieran listos para ese día a fin de vengarse de sus enemigos. Porque hubo una mujer que se puso en la brecha. Porque hubo una mujer que se olvidó de sí misma para volverse un canal de ayuda a todo un pueblo. Y vemos que como el rey le dijo, así nos dice el Señor a nosotros: lo que nosotros escribamos será lo que sucederá. Lo que nosotros clamemos al Señor, si le estamos agradando a Él con nuestra vida, será lo que Dios establecerá en el nombre poderoso de Cristo. Pero tienes que levantarte con arrojo y valentía a anular el decreto que te ha sido contrario. Entonces tendrás gozo al ver tu petición cumplida. Tendrás gozo al ver tus enemigos avergonzados, como Dios te los va a entregar en la mano, porque entonces el que pelea contra ti lo hace sin Dios. ¿Y cuál es el destino de tu enemigo? La vergüenza, la horca y la vergüenza. Vemos en el verso 15 de este mismo capítulo 8, donde dice: entonces Mardoqueo salió de la presencia del rey en vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino fino y púrpura. Y la ciudad de Susa dio vivas y se regocijó. Para los judíos fue día de luz y alegría, de gozo y gloria. En el capítulo 9, a partir del verso 1, dice: en el mes 12, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario. Aleluya, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. Se reunieron los judíos en sus ciudades por todas las provincias del rey Asuero para echar mano a los que buscaban su daño, y nadie podía oponérseles, porque el temor a ellos había caído sobre todos los pueblos. Y esto es lo que sucede cuando te pones en la brecha a anular el decreto que es contrario. Y los judíos hirieron a todos sus enemigos a filo de espada, con matanza y destrucción, e hicieron lo que quisieron con los que los odiaban. Y el rey dijo a la reina Ester: en la fortaleza de Susa los judíos han matado y exterminado a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán.
¿qué habrán hecho en las demás provincias del rey? ¿Cuál es tu petición ahora? Pues te será concedida. ¿Qué más quieres? Aleluya, porque también te será hecho. Entonces Esther dijo, si le place al rey que mañana también se conceda a los judíos que están en Susa hacer conforme al edicto de hoy, y que los 10 hijos de Amán sean colgados en la horca. Dile al que está a tu lado, tengo que destruir a mi enemigo por completo. El rey ordenó que así se hiciera, y un edicto fue promulgado en Susa, y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos que se hallaban en Susa se reunieron también el día 14 de Adar y mataron a 300 hombres en Susa, pero no echaron manos a los bienes. Y los demás judíos que se hallaban en las provincias del rey se reunieron para defender sus vidas y librarse de sus enemigos. Y mataron a 75,000 de los que los odiaban, pero no echaron manos a sus bienes. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar. Y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y regocijo. Oigan esto ahora. Pero los judíos que se hallaban en Susa se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes y descansaron el día 15, 2015, año de descanso para el pueblo de Dios. Y lo proclamaron día de banquete y regocijo. Año 2015, día de banquete y regocijo para el pueblo de Dios. Día de júbilo para el pueblo de Dios. Los judíos de las áreas rurales que habitaban en las ciudades abiertas proclamaban el día 14 del mes de Adar, día festivo, para regocijarse, hacer banquetes y enviarse porciones de comida unos a otros. Entonces Mardoqueo escribió estos hechos y envió cartas a todos los judíos que se hallaban en todas las provincias del rey Asuero, tanto cercanas como lejanas, ordenándoles que celebraran anualmente el día 14 del mes de Adar y el día 15 del mismo mes, porque en esos días los judíos se libraron de sus enemigos, y fue para ellos un mes que se convirtió de tristeza en alegría, de duelo en día festivo. Los harían días de banquete y de regocijo, para que se enviaran porciones de comida unos a otros e hicieran donativos a los pobres. Pero cuando esto llegó al conocimiento del rey, este ordenó por carta que el perverso plan que había tramado contra los judíos recayera sobre su cabeza y que él y sus hijos fueran colgados en la horca. Por eso estos días son llamados Purim, por el nombre Pur, y a causa de las instrucciones en esta carta, tanto por lo que habían visto sobre este asunto y por lo que les había acontecido, los judíos establecieron e hicieron una costumbre para ellos, para sus descendientes y para todos los que se aliaban con ellos, de que no dejarían de celebrar estos 2 días conforme a su ordenanza y conforme a su tiempo señalado cada año. Así estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, por cada familia, cada provincia y cada ciudad, para que estos días de Purim no dejaran de celebrarse entre los judíos, ni su memoria se extinguiera entre sus descendientes. Entonces la reina Esther, hija de Abihail, y el judío Mardoqueo escribieron con toda autoridad para confirmar esta segunda carta acerca de Purim. Aquí vemos la historia de la liberación de un pueblo. Aquí vemos cómo el decreto de destrucción en contra del pueblo de Dios fue anulado por la intercesión de una mujer. Así el Señor nos dice, como está registrado en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 66, alegraos con Jerusalén, regocijaos por ella todos los que la amáis, rebosad de júbilo con ella todos los que por ella hacéis duelo, para que maméis y os saciéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Porque así dice el Señor, he aquí yo extiendo hacia ella paz
como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y mamaréis y seréis llevados sobre la cadera y acariciados sobre las rodillas, como uno a quien consuela a su madre, así yo los consolaré. En Jerusalén seréis consolados. Cuando lo veáis, se llenará de gozo vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como hierba tierna, y la mano del Señor se dará a conocer a sus siervos, y su indignación a sus enemigos. ¿Qué nos está diciendo esta porción de Isaías? Cómo en el Monte Santo, en Jerusalén, vamos a recibir consolación. Hay un área en tu vida en la que necesitas ser consolado. Hay promesa de Dios que si estás en la brecha, que si estás intercediendo, tú vas a ser consolada. Y todos verán la gran salvación en tu vida y la indignación en tus enemigos. Isaías 25:9 dice: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es el Señor a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. ¿Cuántos lo creen? Vamos a alegrarnos, vamos a ser consolados. Nuestros enemigos serán avergonzados, vueltos atrás, porque te vas a levantar, porque te vas a determinar, agradar a tu Señor, vivir para Él y estar en la brecha. En la cruz del Calvario fue anulada el acta de los decretos que nos eran contrarios. La sangre del Cordero Santo inmolado venció a nuestro enemigo. Toda oposición que el enemigo quiera poner en tu vida, toda situación que estás atravesando, que sabes que aunque Dios la use para bien, no es Él quien te la ha enviado, se va a desvanecer por tu intercesión. Dejará de ser por tu determinación de ponerte en la brecha a pelear la batalla. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.